Jean Velos enamoraba a los que contemplaban su baile. Se permitía ser libre, equivocarse, guiñar un ojo pícaramente a su pareja y jugar con ella. En su baile no había errores, solamente felices accidentes que por la alquimia de su encanto se transformaban en algo entrañable y tierno. Jean Velos fue un icono del indie hop y aún hoy sigue siendo aclamada como una de las followers más inspiradoras y carismáticas del Hollywood de los años 40. ¡Empezamos! Jean Phelps, que en aquel momento todavía no se apellidaba Velos, nació el 1 de marzo de 1924 en Los Ángeles y fue la segunda junto a sus hermanos Robert y Raymond. Su padre dejó el hogar, por lo que fueron criados únicamente por su madre, Ada Marie Grinnell. Cuando Jean tenía solamente 5 años, su familia se mudó a Santa María en California, donde su madre le hizo tomar clases de claqué y también de ballet. Mother had me do ballet and ballet training and tap dancing, and so you get music that way, rhythm and all of that. Cuando Jean vivía su adolescencia, Estados Unidos se estaba preparando para la Segunda Guerra Mundial, pero también era la era swing. La música de las big band y los bailes que les acompañaban se convirtieron en la pasión de millones de jóvenes por todo el país. Y Jean y su hermano Ray no eran distintos. Cada día, al volver de la escuela, invitaban a sus amigos para que bailasen en el salón de su casa, al ritmo de su Victrola. That's all we ever wanted to do was dance. Yeah, we danced all the time. Y además sucedía que tenían en Los Ángeles primos que eran aficionados al baile, y de allí importaban trucos y pasos nuevos para enseñar a sus amigos. En aquel entonces, el estilo que practicaban y que llamaban simplemente swing era en realidad el ancestro del balboa y el vals swing. Y Jean y su hermano Ray formaban tan buena pareja que decidieron presentarse a un concurso de Jitterbug en Santa María, la ciudad donde vivían, y quedaron primeros por delante de más de 500 bailarines. Ganar el concurso hizo que su madre decidiera llevarla a Hollywood, y se mudaron a Los Ángeles en 1942. Allí, con su hermano Ray, pudieron bailar todas las músicas del momento, ya que era un momento de transición en el que los bailarines de salón con estilos más antiguos convivían con los jóvenes que preferían el swing. Existía una esquina llamada Kids Corner, próxima al escenario, donde se permitía a los jóvenes entrenar el Lindy Hop, mientras los mayores bailaban el foxtrot. Y entonces se precipitó la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, de modo que Jean bailó para el USO, el servicio de entretenimiento para los militares y sus familias. Patty Thomas, who toured with Bob Hope's troupe, was always a big hit. Y también participó en las llamadas Swing Shift Dances, que podríamos traducir como bailes de turno cambiado. Estos bailes de turno cambiado se crearon porque durante la Segunda Guerra Mundial y para mantener la producción, muchas fábricas añadieron un turno extra, que iba de las 4 de la tarde a las 12 de la noche. Como estos trabajadores se perdían las fiestas ordinarias, se creó un turno extraordinario a partir de medianoche para que pudieran desfogarse. Junto a estas actividades, Jean y su hermano Ray siguieron participando y ganando concursos. Para Ray, la clave de que ganaron tantos concursos era la sonrisa de Jean. Él se limitaba a lucirla. Jean se colocaba con su brazo arriba y sonreía, y así conquistaba al público. I would throw her out, and she'd biggest smile in the world, and throw that arm up in the air, and she had. That's what the guy does with a girl. You show the girl. Y siempre que la humanidad atraviesa por momentos tan oscuros como la guerra, necesitamos una luz, un faro de esperanza que nos ilumine. Y Jean tiene un consejo para los malos tiempos.
No matter how bad things look, it could be a catalyst to maybe propel you into another direction, a more positive one. It's going to get better. It will. It always does. Y llegamos a un momento decisivo en la vida de Gene y de otros bailarines de Los Ángeles, ya que conoció a Dean Collins, al que consideraban el padrino, su padre intelectual. Dean Collins, del que hemos hecho otro vídeo, dejamos el enlace aquí arriba, fue su cicerón en Los Ángeles y les acompañó a salas de baile como el Hollywood Café o el Palladium. Como es bien sabido, Dean Collins, tras aprender a bailar en el Savoy Ballroom de los años 30, se mudó a Los Ángeles y enseñó su versión del Lindy Hop a una nueva generación de bailarines. Una de las marcas de la casa de estos bailarines, aunque nadie lo hacía exactamente como él, era el swing out estilo whip. Aparte de esto, Gene y su hermano Ray le retratan a Dean Collins como una persona con un carácter muy fuerte e intransigente, que no le gustaba perder el tiempo con tonterías. Y en sus propias palabras, que era tan rápido con sus puños como con sus pies. Very fast with his fists. And then he was great with his feet. He never danced enough, but what he did was spectacular. Frecuentar a Dean Collins les permitió aprender su versión del Lindy Hop, que en aquel momento los bailarines de California del Sur llamaban simplemente Lindy. Y según la propia Gene, cuando bailaban swing al estilo del baile original californiano, lo hacían casi siempre en posición cerrada. Y cuando aprendieron el Lindy de Dean Collins, empezaron a incorporar más posiciones abiertas, a través, por ejemplo, del sent out o del swing out. Y creemos que este momento, a principios de los años 40, debió ser muy bonito y muy creativo para este grupo de bailarines del sur, y que incluyó a bailarines de la talla de Irene Thomas, Lenny Smith o la propia Gene, y que tomando como base las enseñanzas de Dean Collins, desarrollaron sus propias versiones del Lindy Hop. Fue una generación de bailarines únicos e inspiradores, originales y creativos por derecho propio. Hay que considerar que en aquellos tiempos no había ni Internet ni YouTube y las diferencias regionales en los estilos del Lindy Hop podían llegar a ser muy notables. Hay que decir que en aquel entonces, y dentro del contexto cultural y socioeconómico del momento, no se reconocían las raíces afroamericanas de este baile. La propia Gene reconoce que hasta que ella no escuchó la verdadera historia del Lindy Hop de la boca de Frankie Manning, pensó que ellos eran el centro del mundo. We just thought Hollywood did it all. Oh boy. So then we met Frankie, and they told me the whole story. I mean, everything, how it happened. It was a lovely experience, and it was opened my eyes to not be so smart at. Una impostura etnocéntrica que en aquellos tiempos se podía disculpar por la falta de información, algo que por fortuna hoy en día no es un problema. En aquel momento, cualquier película de temática militar o juvenil contenía algún número de baile swing, que era el baile y la música que estaba de moda, y esto creó la oportunidad que Gene estaba esperando. Porque en 1943 Gene participó en un concurso en el American Legion Stadium y esto le abrió las puertas de Hollywood. El premio era un carnet del gremio de actores de cine y protagonizar la escena de baile de la película Swing Fever. Con solo 19 años, Gene ganó el concurso, el carnet y su primera gran oportunidad junto con Lenny Smith y Don Gallagher. Esta escena de Swing Fever, conocida popularmente como One Girl and Two Boys, una chica y dos chicos, se ha convertido en un clásico que es estudiado por los bailarines de Lindy Hop modernos, aunque en aquel entonces los bailarines quedaron sin acreditar.
Los líderes son los extraordinarios Don Gallagher, vestido de militar, y Lenny Smith, vestido de marinero. En esta secuencia, Gene demuestra su personalidad, encogiendo los hombros y cimbreándolos de manera pícara. Ahora bien, es una creatividad sustentada en la técnica, porque no permite que sus hombros se adelanten cuando inicia sus swivels, y nunca pierde su frame. También podemos apreciar diferentes estilos de brazos, pero sin perder nunca una postura correcta. Un elemento curioso que distinguía la musicalidad de los bailarines clásicos frente a los bailarines modernos es que se centraban en los elementos de macromusicalidad, es decir, en el fraseo general y en el gran esquema de la melodía. Frente a la micromusicalidad o atención a los detalles en las que nos recreamos los bailarines modernos. That you said you felt the dancers now focus a lot on the music. They really hit all the breaks and everything. Yeah. Didn't understand any of that. Unless you were You know. choreographing a particular piece, Yeah. you might do that. But just to go out dancing, we just dance. Just give me a beat and let me go. Un enfoque no es mejor ni peor que el otro. El Lindy Hop como arte vivo ha seguido evolucionando y ahora somos capaces de hacer cosas con las que los bailarines clásicos solo podrían soñar. Ahora bien, esta especie de ingenuidad musical les confería una autenticidad y una expresividad que hoy en día nos resulta muy difícil reproducir. Just listen, and then react. Magical things can happen. Puede que nuestro mayor énfasis en los elementos micromusicales, notas, escalas y pequeños ritmos de la melodía, se deba no solamente a que tenemos mayor repertorio y una mejor técnica, sino a que bailamos tempos generalmente más lentos que en la era swing. Algo que muchos bailarines clásicos han declarado a porfía. O también pudiera ser, como ocurre en la historia del arte, en arquitectura o pintura, que estemos en la fase barroca o rococó del Lindy Hop, momento en el cual el agotamiento formal y de nuevas ideas redunda en un desarrollo del aparato ornamental. Es importante observar que aunque estos bailarines se basaban principalmente en el fraseo y la macromusicalidad, aquí Gene está expresando su micromusicalidad en una época en que a la follower se le empezaba a prestar toda la atención y dejaba de ser una mera comparsa o acompañante del líder para convertirse en la estrella central. Y todo se hace de acuerdo a la música, porque bailar es hacer visible la música. Jean fue una bailarina muy expresiva e inventiva. Junto con su mejor amiga Irene Thomas, fueron responsables por docenas de movimientos que en la actualidad se imitan, se revisan y se reproducen, como el famoso giro de Irene, el quick stop. Este freeze, que ahora llamamos quick stop, lo inventó Irene Thomas, aunque Jean lo perfeccionó. Go, for instance, the quick stop. With the Eddie Marco. I used to draw. I would turn on that foot and then draw. 74 años después, y cuando Jean tenía 93, recreó el mismo baile que hizo con 19. ¿Tú podrías? Esto le abrió la puerta para participar en el corto de 1944 Groovy Movie, un pequeño film de corte humorístico, cuando no surrealista, que describe los pasos del jitterbug o Lindy Hop. The boy's right hand is sometimes placed here, which of course is why we placed a mark here. And now the basic step.
Girl left, white, 1. Boy right, black, 1. Girl white, black, 2. A boy black, white, girl, boy brown, brown. Oh, well, you see how it goes. En esta película baila con Arthur Walsh, que también armó la coreografía. Having learned the basic steps, you now forget them completely. To be a hepcat, you gotta practice plenty. The delectable, even though quite inexplainable. Get a load of these cats. They're solid. En el corto también aparecen otros grandes bailarines de Los Ángeles como Irene Thomas, Lenny Smith o Chuck Sago. Send out. And through. Shoulder twist. Release. Dread switch. Pero de nuevo, ni ella ni sus compañeros reciben cumplido crédito en la película. Esta película de la MGM se convirtió en un auténtico manual para el aprendizaje del Lindy Hop. En Groovy Movie, aunque tiene una pátina humorística y momentos que son casi puro slapstick, Gene hace de nuevo gala de una deliciosa candidez e inocencia, aunque sin dejar de ejecutar sus pasos perfectamente. Get a load of these cats. They're solid. Yes, the jitterbug. Es cierto que sus colegas Dean Collins y Jule McGowan dejaron para la posteridad algunos de los swing-outs más bellos de la historia del cine, pero es que Jewel había sido entrenada por Dean Collins para ser casi perfecta. Dean taught her the pure Lindy. I have a bastard version because if it didn't feel good, I didn't do it. Dean had her as a perfect routine. She did everything right. Jule McGowan había sido modelada, entrenada para responder a la perfección al estilo idiosincrático de Dean Collins. Pero Jim Bellows tiene en contrapartida alma, autenticidad. No era una máquina perfecta de hacer swivels, sino que eran esas pequeñas libertades expresivas, rayanas en la inocencia, surgidas de la alegría, los que la hacían real. Uno de los momentos cruciales para conseguir los swivels tan explosivos es hacer rotar ambas piernas. Muchas followers giran a la izquierda con su pierna en el tiempo 8 cuando hacen el swing out y no se giran después a la derecha en el tiempo 1. La participación de ambas piernas hará que los swivels serán tan fluidos y suaves como las de Gene Bellows. Y como puede verse en Back Privates, los swivels de Jule McGowan se realizan al pivotar en cada paso. Jewel se sienta creando contrapeso en las cuentas 7 y 8 del swing out, pisando hacia la izquierda y hacia la derecha mientras mantiene el twist de su cadera. Irene Thomas explicaba que Jule McGowan era la única que podía hacerlos de esa manera y quedar bien. No one can look good doing that except Jewel. Jewel looks good doing it. The others don't. So I just put the hop. En Groovy Movie, Jim Bellows hace los swivels con la técnica de su amiga Irene. To be a hepcat, you gotta practice plenty. Aunque no es fácil apreciarlo, se puede observar como la punta del pie de Gene se levanta ligeramente al hacer sus twists, lo que sugiere una especie de heel ball change, es decir, un kick ball change tocando suavemente con el talón. Aquí se puede ver a Irene Thomas haciendo los swivels con kickball change junto a Gene. Como follower, los estilos de swivels puedes elegir independientemente de lo que te marca el líder. Pivotando al pisar, los swivels saldrán más fluidos y más suaves, en principio como estilo de Jewel, y también te permitirán recorrer más distancia. Pero los swivels con kickball change al estilo de Irene, sobre todo cuando la música es altamente rápida, va a ser más bruscos y más explosivos, pero bastante más difíciles de conseguir. Bueno, basta hablar de técnica y de mecánicas de los swivels porque Gene tiene un consejo mucho mejor.
Make it look special, make it your own, make it mean something. Enjoy it. Just enjoy what you're doing. Oh boy, this is fun. Y Jean Velos estuvo muy ocupada durante algunos años filmando más películas. En Where Are You Children, de 1943, baila con Lenny Smith. Allí se aprecia muy bien la técnica de sus swivels con heel ball change. Y también Jive Junction, en la que baila con Bob Ashley, del cual decía que tenía un footwork tan rápido como el rayo. Esta película es interesante porque aparece uno de los pocos aerials en los que intervino Jean, aunque como podemos ver no salió muy bien. Y este es un buen ejemplo de cómo Jean Velos, merced a esa alquimia personal que destilaba, era capaz de convertir lo trivial, lo pequeño e incluso los errores en oro puro. Una de las consecuencias de la macromusicalidad ya mencionada es que los bailarines clásicos pasaban mucho tiempo realizando básicos con pequeñas variaciones. The basics are the most important thing you can do to really learn how to do it properly, and then it opens up all kinds of doors. Algunos años después llegamos al momento de declive y el ocaso de la era swing, y Jean busca otros horizontes. En el mundo de los bailes de salón existió una pareja que hizo mucho por legitimizar estos bailes. Se llamaban Velos y Yolanda. Jean, que se había divorciado de su marido en 1947, comenzó a trabajar con Frank Velos en 1948. Y ya podéis imaginar lo que ocurrió. El apellido lo dice todo. Jean y Frank se enamoraron y se casaron finalmente en 1963. Y por cierto, que el apellido Velos era español, ya que el padre de Frank también lo era. Durante la década de los 50, Jean hizo pareja con Frank Velos y aprendió bailes de salón, como el vals, el foxtrot, la samba o el tango, apareciendo en varios programas de televisión y ayudando a coreografiar películas. Y así la vida transcurrió plácidamente hasta que en 1981 Frank murió de cáncer. Jean Velos decidió dejar de bailar, hasta que en 1992 tuvo su propio renacimiento, porque fue invitada a participar en un documental sobre baile swing y volvió a bailar de nuevo. En 1996, Bärbel Kaufer y Markus Koch invitaron a Jean a un evento anual que tenían en Múnich, y la nueva generación de los bailarines rápidamente se enamoró de ella. Así ella se involucró en el mundo del indie una vez más. Aquí podemos ver a Jean bailando con Markus Koch. Down, down, swing it up. Up. Now swing it up. Down, down, down. Yeah, swing it up. Y también fue invitada en numerosas ocasiones al evento organizado por Gotha Swing, en el que se homenajea la película Groovy Movie. Aquí podemos ver a Tom Corner bailando con una Jean Velos de 95 años. Su hermano Ray Phelps, que también fue un gran bailarín, la acompañó a muchos de estos eventos, junto con algunos de sus antiguos colegas como Erin Thomas o Chuck Sago. ¿Quién es mejor que ellos para explicarnos los ingredientes esenciales de una buena noche de swing? Music first. A good Music floor. first. A good Good floor second. A slick floor. I use a leather sole with a rubber heel always. I could control it. All the girls, we'd all wear the wedgies with the laces, so you could get it nice and tight. Ray Phelps, que había sido veterano de la Segunda Guerra Mundial, murió con 93 años de edad. Y aunque Jean no está tan activa como antes, su maravilloso espíritu no pierde su vigor. Debemos dar las gracias a Rusty Frank por su impecable trabajo en la preservación del legado de Jean y Ray Phelps. And people often ask me, why do you have so many older friends?
The reason is because they have the most upbeat, resilient attitude about life. And it's because they have survived so much. Most of the time, you've got to be positive. Life is too damn short. You've got to be happy. Gracias, Jean, por tantos años de inspiración y de baile, pero sobre todo por tu luz y por tu ejemplo. Gracias por inspirarnos y enseñarnos que el secreto del Indie Hop no es el kickball change, sino bailar de corazón. Y con esto hemos llegado al final. Esperamos que desde ahora ames tanto como nosotros a esta extraordinaria bailarina y que su historia te ilumine y te inspire en los momentos oscuros. Un abrazo muy sentido de amante de Jean Phelps a amante de Jean Velos.